como dice la escritura, amén. Mateo 25 del 1 al 13, y dice así: yo en el primero, usted en el segundo, y nos unimos en el 13, todos juntos. La palabra de Dios dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Malas prudentes tomaron aceite, su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino a sus esposos y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Todos, hermanos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar todos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Una vez más, Señor, por esta palabra, Señor Jesucristo de la gloria. Esta palabra, Señor, que nos ha dado, Señor, la vida. Nos has dado, Señor, el entendimiento para poder estar hoy, Señor, en tu presencia. Bendito Rey de la gloria. Glorifícate, Padre amado. Derrama una nueva unción, Padre mío, sobre mi vida, Señor. Derrama, Padre amado, de tu bendición sobre cada hermano, Señor Jesucristo de la gloria. Y que tu misericordia, Señor, sea parte de nosotros, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad en estos últimos tiempos, amado Señor Jesucristo. En el nombre precioso y santo de Jesús. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, yo quisiera dar gracias primeramente a Dios, amén, que me da la oportunidad de estar aquí entre medio de todos ustedes, amén. Y pues vamos a aprender un poco de la palabra en esta noche. Hermanos, le he puesto por tema a esta predicación, es una predicación, amén, que no te falte el aceite. Amén. Que no te falte el aceite. Salude a su hermano y dígale estas palabras: hermano, que no te falte el aceite. Amén. Que no te falte el aceite. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. El aceite, hermanos, sirve para muchas cosas. Amén. Sirve para curar heridas. En las cocinas sirve para cocinar, hermanos. Sirve, hermanos, para comer. Hermanos, sirve para muchas cosas. Pero en la Biblia el aceite simboliza el Espíritu Santo. Amén. El aceite viene simbolizando el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca del Espíritu Santo? Decía, hermanos, alguien en cierto lugar, hermanos, que no había escuchado nunca si había Espíritu Santo. Hay mucha gente alrededor del mundo que no saben qué es el Espíritu Santo, hermanos. Ni saben cómo se recibe ni cómo se adquiere. La Biblia dice, hermanos, que la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo es con la señal de hablar en lenguas. Amén. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo, automáticamente, hermanos, hablan lenguas. Gracias, hermano. Ya estoy como el pastor. Gloria al nombre de Jesús. Amén, pero no soy pastor. Soy el siervo. Amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Y vemos, hermanos, cómo la gente está muy desatendida muchas veces a las cosas porque no, hermanos, no conocen. Decía, hermanos, alguien, una reflexión, que había un ciego en un pueblo, el cual caminaba con una lámpara en medio del pueblo, en medio de las calles. Este hombre, aunque era ciego, dice, por las noches, cuando especialmente agarraba una lámpara, iba, hermanos, alumbrando su camino. Entonces, uno que lo conocía se le acercó y le hizo la pregunta. Le dice: ¿por qué tú llevas una lámpara si tú eres ciego? No puedes ver. ¿Para qué llevas la lámpara? Dice: yo llevo la lámpara, dice, para que la gente no tropiece conmigo. Hermanos, iba alumbrando a la gente para que la gente mirara el camino por donde iba. Mucha gente, hermanos, no conoce lo que es el Espíritu Santo, pero nosotros que conocemos podemos enseñarles acerca de lo que es. ¿Amén? Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando la lámpara de nosotros está apagada? Amén. Cuando nuestra lámpara de repente, que es nuestras vidas, están apagadas.
¿No han escuchado esa frase muy común? Dice, tú te ves apagado. ¿Por qué te ves apagado? Porque te ves marchito, no te ves alumbrando, amén. No te ves con esa alegría. Tú dices que conoces un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que levanta, pero a ti te veo apagado. ¿Qué te sucede? ¿Acaso tu Dios no te ha hecho lo que tú quieres? ¿No te ha respondido como tú quieres? ¿Por qué te ves apagado? Hermanos, porque muchas veces la presencia de Dios no está ahí. Amén. El Espíritu Santo muchas veces no está ahí. El hermano solamente está como en un ring, hermano, solamente recibiendo golpes y golpes. El enemigo le viene y le da un golpe. El enemigo viene y le da otro golpe. Hermanos, esta pelea, hermanos, no es solamente recibir, hay que dar un golpe, hermanos, al enemigo. Gloria al nombre de Jesús, alabando a Dios, glorificando a Dios, hermanos, orando, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén. Haciendo algo, hermanos, que glorifique a Dios. Ese es un golpe directo que se le da al enemigo. Amén. Dice la Biblia que, hermanos, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nuestras vidas, hermanos, son la lámpara y el aceite es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nosotros estamos, hermanos, viviendo en este tiempo? Es, hermanos, la condición en la cual refleja esta parábola. Esta parábola nos refleja, hermanos, la condición de los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesús. Tal vez han escuchado de la venida del Señor, las almas nuevas, no lo sé. Amén. Si lo han escuchado, pues gloria a Dios. Y si no lo han escuchado, pues, hermanos, el Señor Jesucristo va a venir un día, no muy lejano. Amén. Estaba yo meditando algo muy peculiar en estos últimos tiempos. Hermanos, miles de iglesias se están cerrando, no por causa de que no haya hermanos, sino por causa de la pandemia. Muchas iglesias, hermanos, hay hermanos que se están desanimando, oigan, en sus propias casas. Amén. Increíble, pero cierto. Hay hermanos que ya no se quieren, ni siquiera, hermanos, escuchar las prédicas. Veía yo, hermanos, en ciertas ocasiones, veía un video de un pastor, hermanos, de una denominación. Al principio tenía tantos views, tantas vistas. Pasó el tiempo y ahora lo he visto, hermanos, he revisado ese canal que tiene. Ahora yo veo 8 vistas. Digo, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está sucediendo con la humanidad, especialmente con el cristianismo? El cristianismo, hermanos, está cayendo en un conformismo. Hermanos, se levantan a tal hora de la mañana, hermanos, y a veces ni siquiera oran. Se levantan y, hermanos, si no le dan gracias a Dios, hermanos, pasan el día, gloria al nombre de Jesús, y a veces ni siquiera leen la palabra de Dios. Hermanos, ya incluso las prédicas, ya se sientan allá en su sofá, están escuchando allá, dicen, ay, deja ver qué cosa dice este predicador. Y si no le gusta, hermanos, pasan a otro predicador que predique mejor. Amén. ¿Por qué? Porque están, hermanos, buscando un mensaje que les acomode a la vida que ellos quieren vivir. Gloria al nombre de Jesús. Les falta la unción del Espíritu Santo para recibir la palabra que Dios tiene para con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Desgraciadamente estamos viviendo un tiempo bien peligroso. La juventud, yo diría, ¿verdad? Especialmente, y también las personas que están creciendo con la tecnología. ¿Qué es lo que está aprendiéndose en las noches? Amén. ¿Qué es lo que usted y yo vemos todos los días? Alguien dijo estas palabras: si nosotros agarráramos el celular de esa manera y agarráramos la Biblia, hermano, nosotros fuéramos unos maestros en la palabra de Dios. Amén. Nosotros, si agarramos la Biblia como agarramos el celular, hermano, nosotros fuéramos expertos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, si se pone a pensar usted, ha visto el celular en este día? Nomás medite. Alguien dijo unas palabras, hermanos, que lo último que se mira, el día se acaba cuando se termina la televisión o se apaga la televisión. Ahora en estos tiempos, el día se acaba cuando se apaga el celular. Amén. La gente está encendida, pero encendida chateando. A las 2 o 3 de la mañana. Aleluya. La gente está encendida con el Facebook. La gente está encendida con el WhatsApp. La gente está encendida pero con el YouTube. La gente está encendida, hermanos, a veces hasta mirando pornografía. Hay poder en la sangre de Jesús, amén. La gente está encendida, hermanos, pero buscando la corrupción de sus vidas, hermanos. En lugar de estar buscando en estos últimos tiempos el Espíritu Santo, hermanos. Gloria al nombre de Jesús, que es lo más importante de nuestras vidas para mantener una conexión con Dios. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ya que, hermanos, es el que nos va a levantar en aquel día. Gloria al nombre de Jesús. Vemos aquí, hermanos, la condición en la cual
nos muestra a Dios que estaría el mundo en los últimos tiempos. Dice, la parábola de las 10 vírgenes fue dada para subrayar la importancia de estar listos para la venida de Cristo en cualquier situación posible. Amén. Incluso si se tarda más de lo previsto, cuando regrese no habrá segundas oportunidades para los desprevenidos. No habrá una segunda oportunidad. O sea, hermanos, que si nosotros no nos preparamos, llegará ese momento. Llegará ese momento en el cual, hermanos, el Señor tocará la trompeta y el que esté preparado se va y el que no esté preparado se quedó. Amén. No habrá una segunda oportunidad. La parábola de las 10 vírgenes nos muestra la realidad de lo que va a suceder. Amén. Dice que había 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes. La palabra prudente dice es una cualidad que consta en actuar o hablar con cuidado, una forma justa y adecuada con cautela, con moderación, con precaución, sin causar daños ni dificultades o males inconvenientes. Dice alguien por ahí, en boca cerrada no entran moscas, amén. Hay mucha gente que habla demasiado, gloria al nombre de Jesús. Pero también dice, hermanos, que las insensatas. La palabra insensatez hace referencia a la ausencia de sensatez, o sea, de buen juicio, prudencia o sabiduría. Amén. Aquí vemos, hermanos, 5 dice que no tomaron aceite. Pero 5 sí tomaron aceite. 5 estaban preparadas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros de repente desde que salimos de la iglesia llevamos una vida cristiana, verdad? Pero, hermanos, si usted se pone a ver cuántas veces usted ha hablado en lenguas desde que salió de la iglesia. Si es que ha hablado en lenguas. ¿Por qué no hemos hablado en lenguas o no hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que estamos haciendo en todo nuestro día? Medite qué es lo que está haciendo, amén. Está leyendo la palabra, está orando, está escuchando alabanzas. ¿Qué está haciendo realmente? Cuando usted se va a acostar, ¿qué imagen le viene a la mente? Cuando usted se postra a orar, ¿qué imagen le viene a la mente? A veces se postra uno a orar, hermanos, y estaba mirando la película. Amén. Que hubo balazos por ahí, que hubo matazón. Y eso es lo que está orando y le viene a la mente eso. Amén. De repente, hermano, se postra a orar y está pensando en el problema, que habló con fulano durante 2 horas y en la oración son 5 minutos. Amén. Amén. Es una realidad, hermanos. Amén. Estoy hablando de algo que es verdadero en estos tiempos. De repente, hermanos, pasó hablando con la vecina y le contó, hermanos, de que cocinó chivo, cocinó cheesecake, cocinó, hermanos, no sé qué tanta cosa, y que al final que el marido que esto, que la esposa esto, que los hijos esto, y que fulano esto, hermanos, y de repente cuando se postra a orar, ¿qué Espíritu Santo? ¿Dónde está el aceite? Está apagada. No se da cuenta, no ha despertado que está dormido. Amén. No ha despertado en una realidad que va a suceder muy pronto, hermanos. Esto no es un cuento que dice de repente el predicador por ahí que va a suceder. No, esta es una realidad que, hermanos, tenemos que estar pendientes, hermanos. El Señor Jesucristo está a las puertas. El Señor Jesucristo puede tocar la trompeta hoy, hermanos. ¿Y cómo estaríamos nosotros hoy si Él viniera hoy? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo estaríamos hoy nosotros? ¿Usted se siente en la condición de que si viene Jesucristo hoy, se va con Él? Esa sería la pregunta. ¿Nos sentimos en la condición de que si el Señor Jesucristo viene hoy, nos vamos con Él? ¿Cómo estemos llevando nuestra vida, verdad? Las prudentes, hermanos, tomaron aceite. Las que no estaban prudentes no tomaron aceite, dice. Y a la medianoche os oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle, versículo 6. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas aquellas personas, hermanos, se empezaron a preocupar. Alguien decía, hermanos, cuando estaba pasando por la enfermedad en esta pandemia, y de repente hay algunos hermanos que ni siquiera les tocó, amén. Hay algunos que sí les tocó, al borde de la muerte. Alguien decía, hermanos, que sentía que se iba, hermanos, ya se iba. A veces cuando uno piensa en la muerte, es lo último que quisiéramos pensar. Y pensamos, hermanos, más que con quién se van a quedar los hijos, el esposo con quién se va a quedar, amén, que se lo va a conseguir a la semana otra. Pensamos que de repente, o la esposa con quién se va a ir después que parta de este mundo. Pensamos que quién va a dejar de heredero, amén, que los bienes que estamos mirando en estos tiempos, hermanos.
Y eso es lo que se está mirando a veces ya a la hora de morir. Dicen, ¿con quién dejaré mis herencias, mi dinero? ¿Con quién dejaré mis propiedades? Hermanos, y a veces lo último que se piensa, si verdaderamente yo me iré con Dios. Amén. Si verdaderamente mi alma se irá con Jesucristo. Amén. A veces, hermanos, lo último que pensamos es en llenarnos del Dios Todopoderoso, de Dios. Amén. Llenarnos de esta palabra, gloria al nombre de Jesús. Día con día, hermanos, esta palabra nos influye, hermanos, nos motiva a seguir adelante, hermanos, pero tenemos que coger esta palabra, hermanos, y comernos la gloria en nombre de Jesús, comernos la gloria al Señor Jesucristo, porque lo que nosotros tengamos en el corazón, de eso vamos a hablar, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Proverbios 24:20 dice, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. De repente estamos pensando en la gente de afuera, y miramos, hermanos, cómo sucede el mundo, que no se preocupan de nada. Alguien decía, hermanos, que el mundo no tiene ni preocupaciones. Amén. Viven el día como si fuera el último. Viven la vida, hermanos, como si nunca fuera a suceder nada después de la muerte. Y hermanos, escuchan de la palabra de Dios y se alejan mejor porque no quieren escuchar de Dios. Son ajenos a la voluntad de Dios. Pero aquí la Biblia dice que para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. Los impíos son aquellos que conocen la voluntad de Dios y no la hacen. Amén. Impío es aquel, hermanos, que sabe que tiene que leer la palabra y no la lee. Impío es aquel que, hermano, sabe que tiene que orar y no lee, no ora. Impío es aquel que sabe que tiene que congregarse y no se congrega. Impío es aquel, hermanos, que sabe que tiene que alabar a Dios y no lo hace. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Eso es un impío que no hace lo que Dios demanda cuando ya sabe que Dios le agrada. Amén. El 20:20 de Proverbios dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. A veces no escuchamos los consejos de nuestros padres. No escuchamos el consejo de alguien que nos invita, hermanos, a buscar de Dios. No buscamos la voluntad de Dios. Pero, hermanos, vemos cómo esa gente va muriendo poco a poco. ¿Cuánta gente no murió ahora en la pandemia? ¿Cuánta gente no pasó la eternidad en esta pandemia? Murió mucha gente por causa, hermanos, de los pecados. Y dejaron propiedades, dejaron dinero, dejaron de todo, hermano, en esta tierra y no se llevaron nada. Hermano, ni siquiera le echaron un poquito de dinero ahí, siquiera unos $20 a ver si te alcanza para algo allá. No le dieron nada, hermanos, nada le dieron, porque todo lo que es material se va a quedar aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, pero el Señor Jesucristo nos motiva que, como a estas mujeres, hermanos, 5 prudentes. El 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Gloria a Dios. ¿Por qué se apagaban, hermanos? Según la Biblia dice, porque les faltaba aceite. Imagínense una lámpara sin aceite. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la lámpara sin aceite? No sirve para nada. Amén. Hermanos, es más, una lámpara sin aceite, alguien puede chocar con ella y hasta de repente tirarla. Decía la hermana Antonia estas palabras, que si el cristiano no está alumbrando en este mundo, todavía están tinieblas. Amén. Y yo me quedaron esas palabras en mi corazón. Digo, si yo no estoy alumbrando alrededor de mi vida, no hay personas que digan, tú eres cristiano, ¿verdad? O tú eres evangélico. Si no estamos alumbrando como cristianos en esta tierra, hermanos, estamos todavía en tinieblas. La gente no está mirando nuestro cambio. La gente no está mirando ni siquiera, hermanos, que somos cristianos. La gente no está mirando nada de Cristo en nosotros, porque estamos todavía en tinieblas. Pero el cristiano, hermanos, tiene que alumbrar en esta tierra, gloria al nombre de Jesús, y llevar las buenas nuevas de la salvación, hermanos, las almas perdidas. Gloria al Señor Jesús, amén. Por eso Moisés, hermanos, estaba preocupado, hermanos, así como estas mujeres prudentes. Estas mujeres prudentes, hermanos, estaban preocupadas y llevaron consigo aceite. En medio de esta pandemia, hermanos, estamos esperando que algo bueno suceda, se restablezcan los servicios, que aparezca una vacuna. Hermanos, pero la Biblia dice que habrá un
toque de trompeta y habrá una voz de alarma al final de los tiempos para decir, aquí viene el esposo. Una voz de alarma, hermanos, a las personas que conocen el Evangelio. Estas personas tienen que estar apercibidas, o tenemos que estar apercibidos, porque ese momento, hermanos, va a aparecer. Va a llegar como si dice la Biblia, como ladrón en la noche. No va a avisar. Entonces, hermanos, dice que las prudentes, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras y a nosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Estas mujeres insensatas que no se preocuparon, hermanos, por recibir el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, incluso las aguas nuevas, hermanos, puede ser para ustedes también. Aquí no importa si está bautizado o no, amén. Porque el Espíritu Santo lo pueden recibir aún antes de bautizarse. Amén. Hay registros bíblicos. Hermanos, si más estamos bautizados, ¿cuánto tiempo más debemos esperar? Amén. Hasta que Dios quiera, no, hermanos, tenemos que buscar, gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo estamos buscando, hermanos? De repente, solamente estamos buscando cuando alguien nos habla del Espíritu Santo. Viene una prédica y dice, ahora sí voy a buscar el Espíritu Santo. Viene una prédica, hermanos, y dice, ahora sí me voy a poner a orar por el Espíritu Santo. Ahora una semana, 2 semanas, y como Dios no le da el Espíritu Santo, hermanos, entonces viene y se desanima y dice, ya voy a dejar de orar por eso. Voy a empezar a orar por mi familia, voy a empezar a orar por mis hijos, voy a empezar a orar por mis hermanos, voy a empezar a orar por mi esposo, voy a empezar a orar por todo el resto de la familia. Y se olvida lo más importante, hermanos, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto más debemos esperar, hermanos, para poder ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánto más? Hermanos, dice la Biblia que el poder que nos va a levantar a nosotros es el Espíritu Santo. Toda persona, aunque esté bautizada en el nombre de Jesús, si no está llena del Espíritu Santo, se va a quedar aquí en la tierra, hermanos. Déjenme decir esta verdad, hermanos, amén. Que aunque no creamos, hermanos, la persona que esté bautizada en el nombre de Jesús y no ha sido llena del Espíritu Santo, se va a quedar aquí en la tierra. Amén. Es una realidad que tenemos que vivir. Entonces, estas mujeres prudentes llenaron, hermanos, sus lámparas y todavía tomaron aceite consigo. Tomaron, hermanos, ese Espíritu Santo, se lo pidieron a Dios. ¿A quién es el que vende? ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Dios. Amén. Es Dios solamente. ¿Puedo yo ayudarle a orar por el Espíritu Santo, hermano? Vamos a orar que el Señor le selle con el Espíritu Santo. Pero de repente, hermanos, la persona está viendo hacia tendida. La persona está indiferente. Hermanos, hay grandes ministerios sobre las vidas. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en los hogares. Amén. Pero tenemos que tener prioridades en nuestras vidas. La prioridad principal, hermanos, es esta misma. El aceite que simboliza el Espíritu Santo es lo más primordial en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Para que nosotros podamos ejercer lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Para que nosotros podamos avanzar más adelante, hermanos, y ser de influencia a otros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Estas mujeres tomaron aceite consigo, hermanos. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar pendientes de estos últimos sucesos, hermanos. Moisés, hermanos, como les decía, tenía esta prioridad. No nos conformemos de que estamos ya en el Evangelio. No nos conformemos de que ya sabemos cantar. No nos conformemos de que ya sabemos predicar. No nos conformemos de que ya sabemos evangelizar. No nos conformemos de que se han convertido almas. No, hermanos, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Gloria al nombre de Jesús. Y el Señor les dirá, no os conozco. Eso no salva, hermanos. Eso es parte de la vida cristiana. El poder del Espíritu Santo es el que nos va a salvar, el que nos va a llevar a la presencia de Dios. Amén. Moisés tenía presente eso, hermanos. Moisés había visto las 10 plagas en Egipto. Moisés había visto el mar abrirse, hermanos. Moisés había visto derramarse el maná en el desierto. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor, amén, lo había motivado que sin las fuerzas de Dios no iba a poder, hermanos. Él decía, si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos saques.
Amén. La presencia de Dios tenía que ir con Moisés para poder, hermanos, ejercer lo que él quería, amén, que Dios hiciera. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, porque muchas veces estamos evangelizando a otras personas, pero ni siquiera, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo que nos va a salvar. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es Dios mismo morando en una persona. Ese es el Espíritu Santo. Dios mismo morando en una persona, hermanos. Por eso la predicación de esta noche es que no te falte el aceite, que no te falte el Espíritu Santo, hermanos, porque muchas veces estamos más ocupados en otras cosas, hermanos, que las cosas de Dios. Estamos tan afanados en esta tierra que de repente, hermanos, las cosas de Dios nos aburren. ¿Cómo nos aburren? Póngase a leer la Biblia y verá que se duerme. Póngase a escuchar una predicación y verá que se duerme. Póngase a orar y verá que se duerme. Amén. Dese cuenta si está vivo. Dese cuenta si tiene realmente, hermanos, lo que Dios quiere de uno. Amén. Denos cuenta. Si en las cosas espirituales nos estamos, hermanos, durmiendo. He visto, hermanos, yo soy músico en la iglesia, amén. Y he visto, hermanos, cuando estamos cantando las alabanzas, de repente hay hermanos allá bostezando. Oye, y el pueblo está hablando en lenguas, está gritando, está alabando, gloria al nombre de Jesús. Y hay hermanos que estaban bosteceando, amén. O de repente, hermanos, está la predicación y aparecen los lectores de la Biblia. En lugar de escuchar la predicación, se ponen a leer la Biblia. Amén. O de repente, hermanos, están las alabanzas de avivamiento y se ponen a orar. Amén. Es algo, hermanos, que nosotros a veces estamos haciendo por causa, hermanos, de que no estamos conectados con Dios. Hermanos, dice la Biblia que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y cuando estaban en esa condición, el Señor derramó del Espíritu Santo, hermanos, y todos hablaban en lenguas y profetizaban, hermanos, y eran por todos unos 120 personas. Estaban, hermanos, llenando de alabanza ese lugar, gloria al nombre de Jesús. Estaban llenando de gloria ese lugar, hermanos. Y Dios, cuando ve a una persona que está, hermanos, en esa condición, derrama de su poder, hermanos, y hace, hermanos, que hablen en lenguas, llenándolos con el poder del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, se mueve en medio de la alabanza. Si hay alguien, hermanos, que quiere sentir el poder de Dios, alabe a Dios, aleluya. Hermanos, glorifica a Dios y verá que el Señor Jesucristo les llena con el poder de Dios, amén. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque el día vendrá. Lo esperemos o no lo esperemos. Esa será una realidad, hermano, latente en todo lugar. Amén. La última parte que Dios dijo, hermanos, que sería el momento como un rayo, dice. Que como aparece del oriente al occidente, así sería la venida del Dios viviente, amén, de Dios mismo, del Hijo del Hombre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será esa venida, hermanos. La pregunta ya para concluir sería esta, que no te falte el aceite. La pregunta sería esta: ¿cómo nos encontrará Dios el día que Él venga? ¿Nos encontrará orando? ¿Nos encontrará leyendo la Biblia? ¿Nos encontrará alabando a Dios? ¿O nos encontrará pegados al teléfono o llamando a alguien? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo me va a encontrar a mí? Usted sabe su condición de vida y yo sé mi condición de vida. Yo no vengo a juzgarle ni nada de eso. Solamente vengo, hermanos, a hacerle reflexionar que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo si queremos ser arrebatados. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Que no te falte el aceite, que no te falte el poder del Espíritu Santo. Voy a dejar al hermano Pablo, amén, que finalice con la oración en el nombre de Jesús.